¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Pónganse cómodos, preparen su cafecito, su pan dulce o su botana favorita, porque hoy vamos a meternos en la vida de una mujer que muchos recuerdan por su dulzura, su elegancia y esa forma tan maternal de aparecer en la pantalla. O sea, tú tienes que aceptar que la vida es como una ruleta y estar agradecida con toda la gente que te rodea, con toda la gente, porque todo mundo pone un granito para que tú llegues hasta donde estás. Pero también señalada por sus vínculos con el poder. Fue acusada de destruir una familia y que lo hacía solamente por interés económico. La historia de María Sorté tiene bastante dolor, misterio y golpes, muchísimos más de lo que la gente se imagina. Hoy vamos a hablar de María Sorté, una de las actrices más queridas de México. Una mujer que pasó de una infancia llena de carencias en Chihuahua hasta convertirse en estrella de telenovelas, cantante, madre, viuda, sobreviviente emocional y en tiempos recientes hasta en la famosa Suegra de México. Gracias al furor que ha despertado su hijo Omar, sobre todo porque Wendy Guevara, la famosa perdida, se enamoró de él. Mi suegra me trajo esto. ¿Ahora que tu suegra? Sí, mi suegra, gracias. Mira, pobre perra. Pero no se vayan con la finta amigos, porque esta no es solamente la historia de una actriz bonita y querida por el público. No señores, aquí hay pobreza, abandono, pérdidas familiares, ataques de pánico, rumores venenosos, un amor ligado al poder político y tragedias muy pero muy fuertes, y hasta un atentado brutal contra su propio hijo que pudo terminar en tragedia. Una coladera. Yo dije, no está vivo, no está vivo, no está vivo, Dios mío, Dios mío. Y no podía, y mi hijo, que sí, que ya lo dijeron, que está vivo, que espérate. Fue terrible. Así que hoy vamos a contar la verdadera historia de María Sorté, la niña pobre de Camargo, que un día salió a buscar un futuro y terminó convertida en una de las figuras más grandes de la televisión mexicana. Así que lánzate por tu botana y tu cafecito, porque esta historia estará buenísima. Y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Él sí puede tener un ejemplo de gran responsabilidad. Él tiene una gran responsabilidad porque dime un hombre que duerme en una oficina. O sea, de estar acostumbrado en que... Y amigos, para empezar esta historia hay que decir algo importante. María Sorté no nació siendo María Sorté. Su verdadero nombre es María Harfuch Hidalgo y nació el 11 de mayo de 1951 en Camargo, Chihuahua. Sí amigos, es paisana de Lucha Villa, la grandota de Camargo. Muy tranquila de toda mi vida, ¿eh? Ok. Desde que nací allá en Ciudad Camargo, luego que me fui a Chihuahua a estudiar, luego que me vine a México, tranquilita. Ok. Pues ahorita me vas a platicar qué tan tranquilita. Y aunque después la vimos elegante y serena y bien peinadita con esa presencia dulce de señora fina en telenovelas, su infancia no tuvo nada de glamour ni de cuento bonito. No señores, fue dura y muy difícil. María vino al mundo en una familia sencilla, de esas donde cada peso contaba y donde la vida no daba demasiados respiros. Su padre, José Harfuch, era de ascendencia libanesa, o sea, era árabe, pero cuando María tenía apenas 4 añitos, la tragedia tocó su puerta. Su padre falleció, dejando a doña Celia muy joven, su madre soltera y sola con ella y con su hermanito Héctor. Una tragedia que una niña en ese momento quizás no comprendía, pero que con el tiempo empezaría a doler y mucho. Imagínense el golpe para la madre de María. Amigos, una mujer muy joven, con 2 hijos pequeños, y de pronto se le muere el esposo, el sustento del hogar, el sustento de esa casa. Ahí no había tiempo para llorar con calma ni para guardar luto como sucede en las telenovelas. Había que ver qué se hacía, cómo se iba a comer, cómo se iba a pagar la luz, cómo se iban a pagar los gastos, cómo se sobrevivía y cómo se sacaba adelante a los hijos. Eso era lo más importante en ese momento. Más adelante, doña Celia, como estaba aún muy joven y de muy buen ver, pues era bonita y al igual que su hija, se volvió a casar y tuvo otros 8 hijos. Es que en ese entonces no había televisión, amigos, y aunque suene mucho 10 hijos, para la época era de lo más normal. De que muere mi papá, como al año, mi mamá volvió a tener otra relación y nacen
8 hermanos, Ay, así chiquititos, o sea, hermosos. O sea, tu mamá tuvo 10 hijos. 10 hijos. Wow. 10. Usted dirá, bueno, al menos el nuevo marido de la mamá de María era rico. No, señores, era pobre también, nada más que era muy amoroso. Dicen que María Sorté quería poner a su mamá en un pedestal, no porque fuera una santa, sino para que ya no la alcanzara su padrastro. Fíjese nomás. Así que María terminó creciendo en una familia enorme, de 10 hermanos, pero también llena de carencias, llena de amor, pero con falta de dinero, tristemente. Porque una familia grande puede ser muy bonita en las fotos, pero cuando falta el dinero, cada plato servido, cada zapato nuevo y cada cuaderno de escuela se vuelve una batalla. Imagínate luchando en ella, ahora sí que sola contra el mundo para sacar adelante a todos los hijos. Esto es cuando de repente el hombre que tú buscas no se vuelve responsable. Lo bueno es la herencia familiar, ya que los hermanos pequeños van heredando la ropa de los más grandes. Así es, amigos, y cuando hay necesidad económica, no hay tiempo de ser la niña consentida, la niña bonita, la niña del hogar. No, señores, desde muy chiquita María tuvo que entrarle al quite. No fue una niña criada entre comodidades ni protegida del mundo. María se fue de muchacha de servicio, hacía limpieza, barría casas de los vecinos, hacía mandados y ayudaba en lo que pudiera para que su casa no faltara nada o que alcanzara aunque sea para un poquito. A esa edad en la que muchos niños solo piensan en jugar, ella ya estaba entendiendo que la pobreza no esperaba. Ella ya estaba entendiendo que la pobreza no espera que uno crezca para exigirle responsabilidades. No, señor, así es la vida y es dura. Pero María siempre tuvo algo especial y era una voz muy elegante, muy bonita, muy aterciopelada. Así que le ofrecieron trabajar como locutora en una estación radial de ahí del pueblo, pero al menos ya era un trabajo muy bueno. Pero ahí también le pasó una de esas cosas que después se cuentan con risa, aunque en su momento seguro le dio mucha vergüenza. Maravilloso. Y en la radio, el apoyo que tenías de los programadores era maravilloso. ¿Te acuerdas de Radio 1000? Radio 1000, que era, sí. Bueno, una institución dentro del mundo de la radio. Claro ¿verdad? que sí, Henry. La corrieron porque dejó el micrófono abierto, así como le pasó a Adela Micha el otro día, que dijo que Silvia Pinal ya se iba a morir. Algo así le pasó a ella, porque estaba en plena transmisión y empezó a criticar a un artista que estaba saliendo al aire. Y ya se imaginarán, pues los dueños de la radio la corrieron por esa indiscreción. Así que en la radio el micrófono abierto puede ser una bendición o una desgracia, dependiendo de lo que se alcance a escuchar. Entrevistaba cantantes, o sea, imagínate. Claro, me corrieron porque pues dejaba el micrófono abierto. Entonces, ay, sí, te veo allá. ¿Cómo no? Pues aquí estoy. El viejo no está. Pero amigos, no todo era trabajo, también estaba la escuela, y ahí María vivió otro tipo de golpes. Sus compañeros se burlaban de su apellido Harfuch, porque no lo podían decir bien, le decían mariachi, y aunque a veces la gente cree que esas burlas infantiles no importan, sí dejan marca, porque cuando un niño se siente señalado por su nombre, por su origen o por algo que no puede cambiar, empieza a cargar con inseguridad que puede crecer por dentro en silencio. Y miren qué fuerte. La misma niña que después se pararía frente a cámaras, escenarios y públicos enormes, primero tuvo que aprender a sobrevivir a la vergüenza, al señalamiento y a ese miedo que se mete en el cuerpo cuando los demás se ríen de ti. Aún así, María tenía algo muy claro. Si quería salir de la pobreza, el estudio era su única puerta. En una fotonovela me dijeron, ay no, qué horror de apellido, no, nadie se lo va a aprender, vamos a cambiar. No había herencias, no había contactos poderosos, no había una familia rica esperando a rescatarla. Lo que tenía era disciplina, ganas y una necesidad enorme de cambiar su destino. Por eso estudió para ser maestra, cubrió interinatos y empezó a ganarse la vida con lo que podía. Pero María no quería quedarse encerrada en la misma historia de carencias. A los 18 años tomó una decisión valiente, mudarse a la Ciudad de México con la ilusión de estudiar medicina en la UNAM. Y ahí, amigos, empieza el verdadero giro de esta historia. Tú hablas por derecho. Quédate en la escuela. No, yo voy a estudiar medicina. Entonces me dice, ¿cuándo es cuando comienzan las clases? ¿Cuándo es cuando haces el examen? Porque aquella joven que salió de Chihuahua pensando en convertirse en doctora
no imaginaba que la vida la iba a empujar por otro camino. Ella venía buscando una carrera seria, una salida honrada, un futuro distinto, pero el destino ya le tenía preparado otro escenario, otras luces y otro nombre. Todavía no era María Sorté, la actriz querida por todo México. Era María Harfuch, una muchacha marcada por la pobreza, la pérdida de su padre, las burlas en la escuela y el hambre de salir adelante. Y quizá por eso, cuando la oportunidad apareció, ella ya estaba curtida, porque quien aprende desde niña a barrer casas ajenas y ayudar en silencio, también aprende algo que ningún teatro enseña: a levantarse pese lo que pese. Y amigos, aquí es donde entra uno de esos golpes raros del destino, porque María no llegó a la actuación persiguiendo reflectores ni soñar con telenovelas. Ella estaba en la Ciudad de México estudiando medicina, tratando de cumplir ese sueño serio, respetable y casi imposible para una muchacha que venía de tantas carencias. Porque déjenme decirles que estudiar medicina no es nada más así como decir, oh, quiero ser doctor y ya. No, amigos, esa carrera es cara y requiere mucho dinero, y si nadie te apoya económicamente, pues prácticamente es casi imposible. Pero como la vida es bien curiosa, mientras estudiaba también tenía que trabajar para mantenerse. Limpiaba en una pensión para señoritas, porque el sueño era grande, sí, pero la renta, la comida y los gastos no se pagan con ilusiones. A México porque quería estudiar medicina, pero quería trabajar. O sea, allá estudiaba medicina y trabajaba también, y yo estaba en una casa que se llamaba Casa de Asistencia. María no venía a la capital a jugar al artista, venía a sobrevivir y a estudiar. Un día, una amiga tabasqueña le pidió que la acompañara a hacer una prueba de actuación al famoso Instituto Andrés Soler. María fue solo de acompañante, de esas veces que uno va por no dejar sola a la amiga, sin imaginar que ese favorcito iba a cambiarle la vida por completo. Ahí, mientras esperaba, la vio el gran actor y director Luis Jimeno. El señor se le acercó y le preguntó si sabía leer. Y claro, María, que no tenía pelos en la lengua, además estaba acostumbrada a cuidarse sola, al principio pensó que aquel hombre le estaba tirando el perro, que le estaba coqueteando o queriendo hacer conversación de más, así que lo rechazó. Se hizo así como tantito para atrás, como haciéndole el fuchi, y seguramente pensó, este señor que se trae, piensa que me va a conquistar con ese perfume caro y ese traje elegante. No, señor, yo no soy fácil. Y estaba el maestro Jimeno. ¿Sí te acuerdas del maestro Jimeno? ¿Luis Jimeno? De Luis Jimeno. Era el director. Entonces dice, a ver, lee tú. No, señor. Muchas gracias. Pero Luis Jimeno no estaba jugando. Había visto en ella algo especial. Tal vez la presencia, la mirada, la voz, esa mezcla de inocencia y carácter que María traía sin darse cuenta. Aunque quizás le vio otra cosa porque tenía muy bonito cuerpo. Entonces le insistieron para que leyera un libreto. Y ahí cuando María empezó a leer, ahí se acabó la casualidad. Lo hizo también que le ofrecieron una beca para quedarse a estudiar actuación. Imagínense el momento. Una muchacha que había llegado pensando en medicina, limpiando para sostenerse, acompañando a una amiga sin esperar nada, y de pronto le estaban diciendo que tenía talento para otro camino completamente distinto de lo que ella estaba buscando. Y ahí vino la decisión grande. María dejó la medicina y se metió de lleno en la actuación. Algunos podrían decir que fue una locura, porque cambiar una carrera como medicina por el mundo incierto del espectáculo no suena precisamente como una apuesta segura. Pero a veces la vocación no pregunta si conviene, simplemente aparece, te sacude, te obliga y ves hacia otro lado y listo. Fue también en esa etapa cuando nació el nombre que todos conocemos, porque en las fotonovelas le dijeron que su apellido Harfuch era complicado y difícil de pronunciar, además que nadie se lo aprendería, y según ellos no era comercial. Ya saben cómo es este asunto. Si el nombre no sonaba bonito, pues lo cambian como si fuese la persona un producto de aparador. Y ahí tuve la suerte de estar con él. María, ¿y por qué te cambias el apellido? Porque me lo cambio porque fui a hacer una telenovela. ¿Cuál? Una fotonovela. Ay, es que te ¿cuál digo que hacía? todos... Chicas. Primero le propusieron otros nombres, incluso algo como Lucía Cabral, pero a María no le convencía. No se trataba de ponerse cualquier etiqueta, tenía que sentirse con ese nombre y que fuera propio, tenía que sentir lo suyo. Entonces alguien sugirió la palabra sorté, que significa suerte en italiano, y María le gustó, porque sentía que, a pesar de todo lo vivido, la suerte también la había acompañado. María Sorte. Sorte quiere decir suerte en francés. En
En italiano. En italiano. En italiano. Ay, sí, está bien. Pues luego ya la prensa lo acentuó y puso María Sorté. Y miren, aquí sucede algo curioso. Una niña que perdió a su padre, que creció entre carencias, que fue molestada en la escuela por su apellido y que llegó a la capital limpiando cuartos para estudiar medicina, terminó adoptando un nombre que significa suerte, como si la vida le estuviera diciendo, después de tantos golpes, ahora te toca abrir otra puerta. Con el tiempo la prensa le puso acento y aquel Sorte se convirtió en Sorté. Así nació María Sorté, el nombre artístico que la acompañaría durante su carrera. Pero detrás de ese nombre elegante, amigos, nunca dejó de estar María Harfuch Hidalgo, la muchacha de Chihuahua, que no se rindió y que llegó buscando futuro como doctora y que terminó descubriendo que su verdadera medicina estaría en los escenarios, en las cámaras y en ese oficio de contar historias que la volverían inolvidable. Aunque también dicen las malas lenguas que por ahí uno que otro director le decía, usted que está estudiando medicina, venga a curarme el corazón que lo tengo herido. Y amigos, una vez que María Sorté encontró el camino de la actuación, empezó desde abajo, como casi todos los que de verdad se van formando en el oficio. No llegó de protagonista, así como Humberto Zurita, que dicen que empezó de protagonista gracias a Ernesto Alonso, ni llegó con reflectores encima. Sus primeros papeles fueron en papeles pequeñitos de teatro, como en la obra Antonia y también en fotonovelas, que en aquellos años eran una puerta importantísima para muchas caras nuevas. Lo fue para Verónica Castro, por ejemplo. María Harfuch, pues así me llamaba, así me llamo, pero así me puse en las primeras cosas que hice Y miren, las fotonovelas podrán sonar hoy como una cosa de otro tiempo, pero en esa época tenían mucho peso. Todo el mundo buscaba en los puestos de revistas y eran muy codiciadas, eran populares, llegaban a muchísima gente y servían para que el público empezara a conocer rostros bellos, nuevos rostros. Ahí fue donde María fue fogueándose, aprendiendo a posar, a transmitir con esa mirada profunda, a entender cómo se vende una emoción aunque no haya movimiento ni voz. Y eso para una actriz también es escuela. Su carisma empezó a abrirle camino rápidamente. Llegó a la televisión con producciones como Mundo de Juguete y Acompáñame. Y desde ahí la cosa ya no se detuvo. María tenía algo que funcionaba muy bien en la pantalla, una mezcla de dulzura, fuerza y nobleza que la hacía cercana al público. No era una actriz fría ni inalcanzable, era de esas mujeres que podían llorar en una escena y hacer que medio México se sintiera que estaba llorando con ella. Pequeñas cositas, por ejemplo, en Mundo de Juguete, aquí está el café. ¿Qué fue la primera? ¿Me entiendes? La primera, aquí está el café. Y luego me volvían a llamar después como de un mes y medio. Además, por supuesto, de la belleza física. A partir de ahí se volvió imparable. Protagonizó melodramas que marcaron época, como Mi segunda madre, De frente al sol, Más allá del puente y El privilegio de amar. Y hay que decirlo, amigos, María Sorté no fue una actriz de relleno ni una figura pasajera, fue protagonista de historias que se quedaron en la memoria del público, de esas telenovelas que la gente veía en familia, comentaba al día siguiente y recordaba años después como parte de su propia vida. Quiero a mis hijos. Yo soy la madre. Su éxito incluso cruzó fronteras en una manera impresionante en lugares como Rusia y Bielorrusia. Le llegaron a idolatrar, imagínense eso. Una mujer nacida en Camargo, Chihuahua, que creció entre carencias y burlas, además de trabajo duro, terminando convertida en un rostro querido en países lejanísimos, donde quizá ni podían pronunciar bien su nombre, pero sí reconocían su mirada, su voz y su manera de sufrir bonito en la pantalla. Pero María no se quedó solo en la televisión, también hizo cine y compartió escenas con figuras enormes. Uno de sus trabajos más recordados fue junto a Cantinflas en El Barrendero, ¿se acuerdan de esa? Y aquí hay un detalle curioso, amigos. Durante la filmación, María estaba embarazada de su hijo Omar, pero como la producción no podía notar la pancita, ella se ponía una faja apretadísima para disimular el embarazo. Muy fuerte. Embarazada, hice El Barrendero con Mario Moreno Cantinflas, su última película. Y entonces cuando él me habló, le digo, es que señor, no la puedo hacer. Imagínense lo incómodo.
grabar, moverse, actuar, sonreír, repetir escena y además cargar con una faja apretando el cuerpo mientras llevaba a su bebé. Pero ahí también aparece la parte tierna de esta historia, porque Cantinflas, con ese colmillo y esa sensibilidad que tenía detrás del personaje, se daba cuenta de la situación y le daba galletitas a escondidas para que el bebé, como decía él, no fuera a salir con cara de antojo. Y bien, amigos, a pesar de lo que se dice de Cantinflas, que era un hombre mal encarado, pues también tenía su lado bueno. Y miren qué imagen tan bonita, Cantinflas siendo toda una leyenda del cine mexicano, cuidando a escondidas a una actriz embarazada en pleno rodaje, mientras ella hacía todo lo posible por cumplir con su trabajo sin que nadie notara lo que estaba viviendo. Además, María también tuvo una carrera musical muy importante, grabó más de 10 discos, interpretó temas principales de varias de sus telenovelas y demostró que lo suyo no era solamente actuar, también tenía voz, presencia, sentimiento para cantar. Eso le permitió conectar con el público desde otro lugar, no solo como personaje, sino también como intérprete de la canción. Y si hablamos de música, no podemos dejar fuera a Juan Gabriel, porque el Divo de Juárez también se cruzó en su camino y le regaló una de esas anécdotas que parecen sacadas de telenovela. Se cuenta que Juan Gabriel le compuso la canción Saldré Adelante, escribiéndola en una servilleta frente a ella. Así como lo oyen, amigos, no en un gran estudio, no con ceremonia, no con producción enorme detrás, en una servilleta, porque así era el Divo de Juárez. Cuando la inspiración le caía encima, agarraba lo que tuviese enfrente y convertía una frase en canción. Un momento lo hacía una historia y una emoción la convertía en algo que después otros iban a cantar y con el alma. Y fíjense, amigos, qué título tan poderoso. Saldré adelante, era como una premonición, porque si alguien podía entender esa frase, era ella, la niña que perdió a su padre, la joven que barrió casas para ayudar, la estudiante que llegó a la capital con hambre de futuro, la actriz que se cambió el nombre para abrirse paso y la mujer que terminaría enfrentando golpes personales durísimos sin dejarse caer. Oye, y también tuviste cercanía con Juan Gabriel. Sí, que sí. Tengo entendido que hasta te escribió una letra en una servilleta. Sí, y para una telenovela. Por eso su trayectoria tiene tanto peso. María Sorté no fue solamente una actriz querida, fue una mujer que se abrió camino en televisión, cine y música y que logró convertir su historia de carencias en una carrera llena de aplausos. Porque a veces, amigos, la suerte ayuda, sí, pero cuando la suerte encuentra a alguien trabajando duro, entonces sí se convierte no solamente en suerte, se convierte en destino. Y amigos, si en la pantalla María Sorté era una mujer dulce, elegante y de mirada limpia, en el amor fue muchísimo más cuidadosa de lo que muchos imaginan. Siempre fue una mujer muy tranquila. No era de esas actrices que andaban brincando de romance en romance y de cama en cama, solamente para alimentar el morbo y las revistas. No, María era reservada, desconfiada y bastante seria para entregar el corazón. Y lo otro, pues mucho menos, imagínense. Y tenía una razón muy fuerte. Le aterraba repetir la historia de su mamá. Esa historia de una mujer que pierde al hombre de la casa y se queda con hijos, carencias y una vida llena de sacrificios. María ha visto desde niña lo que significaba ser pobre, el abandono, la incertidumbre y la angustia de no saber si mañana iba a alcanzar para la comida o no. Por eso, cuando se trataba del amor, no quería jugársela a hacerla sufrida, no quería terminar dependiendo de un hombre que un día se fuera y la dejara con el alma y el Jesús en la boca. Antes de encontrar el gran amor de su vida, María tuvo un prometido. Parecía que aquello iba en serio, pero un día la realidad le cayó como cubetada de agua fría. Lo cachó poniéndole el cuerno en un restaurante VIP. Imagínense ustedes, amigos, de pronto encontrarse con la traición servida entre café, menú del día y las miradas incómodas. Pero entonces apareció un hombre que no era cualquier hombre. María conoció a Javier García Paniagua, político priista poderoso, de esos personajes que no solamente entraban a un lugar, sino que imponían presencia. Era hijo de un exsecretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, figura histórica relacionada con los hechos de Tlatelolco en 1968, imagínense nada más. Javier venía de una familia con peso, con poder y amigos, hay que decirlo,
tal cual, también con muchas sombras alrededor. Sí, amigos, de esas sombras que son verdaderamente oscuras y que causan miedo. Hicimos muy buen match. ¿Y en qué momento terminas con el novio para empezar con Javier? En un momento que las cosas, yo creo que uno pone y Dios dispone. O sea, yo ya me andaba queriendo casar, Y miren, amigos, aquí la historia se pone más espesa todavía, amigos, porque Javier García Paniagua no era simplemente un pretendiente galante con flores y palabras bonitas. Era un hombre metido hasta el cuello en la política mexicana, con conexiones, ambición, apellido pesado y aspiraciones enormes. Incluso llegó a ser mencionado como presidenciable, o sea, María no se estaba enamorando de un actor cualquiera ni de un músico romántico. Al principio todo el mundo decía que era por interés, ya que Javier Paniagua ya tenía 43 años y María Sorté apenas rondaba los 27. Y por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar, que si era por dinero, que si era por la posición social, eso era lo que se comentaba. María Sorté se estaba acercando a un hombre del poder, de ese poder priista antiguo, donde las sonrisas públicas muchas veces escondían secretos, pactos y silencios muy largos. Imagínense, amigo del Negro Durazo, de José López Portillo. No, hombre, ahí la cosa estaba de salir corriendo. Al principio María no quería nada con él, y no era para menos. Javier ya tenía una familia y 6 hijos. Sí, amigos, escucharon bien. El señor ya tenía 6 hijos con su anterior esposa, y María no quería verse como la mujer que destruyó un hogar. No quería ser otra Florinda Mesa. Para una mujer como María, que venía marcada por el miedo, el abandono y por la idea de no repetir historias dolorosas, meterse con un hombre con pasado familiar no era cualquier cosa. No era tan fácil dejar a 6 hijos sin su padre. Seguramente sabía que eso podía traerle señalamientos, por supuesto críticas, comparaciones y ese veneno que la sociedad suele lanzar contra las mujeres cuando se enamoran del hombre equivocado, del hombre demasiado poderoso. Pero Javier insistió, y no con torpeza, sino con inteligencia o con dinero, no sabemos. La fue conquistando poco a poco, con conversación, con presencia y con esa seguridad de los hombres que están acostumbrados a conseguir lo que quieren. Y ahí sí, amigos, que la cosa está de pensarse, porque esos hombres eran tan poderosos que decirles que no también era un riesgo, como le pasó a Meche Carreño, que dicen que era conquistada por una de estas personas y tuvo que salir huyendo del país por miedo a que le hicieran algo. Javier me da una flor, Javier, y se la pasó a Javier Adrián, mi hijo, y entonces ya le echó a él. Y María, que no era una mujer fácil ni ingenua, terminó cayendo a pesar de eso, porque a veces el corazón, por más prevenido que esté, se rinde ante alguien que sabe tocar justo donde duele. Así comenzó una relación que duró 22 años. No fue un romance pasajero ni un capricho escondido, fue el gran amor de su vida, según dijo ella. Javier García Paniagua fue el hombre que marcó profundamente la historia sentimental de María Sorté, para bien y también para dolor. Junto a él tuvo a sus 2 hijos, Adrián y Omar, este último convertido años después en una de las figuras más importantes y polémicas de la seguridad pública en México. Pero miren, antes de que llegaran esos hijos, María vivió una de esas tragedias que casi no se cuentan con el peso que merecen. Sufrió un aborto espontáneo en pleno foro de grabación mientras trabajaba en una telenovela. Imagínense el golpe, estar cumpliendo con llamados, cámaras, escenas, maquillaje, vestuario, y mientras por dentro el cuerpo está atravesando una pérdida devastadora. Porque el espectáculo no siempre se detiene para que una mujer se rompa en privado. Muchas veces hay que secarse las lágrimas, respirar hondo y seguir trabajando, como si el alma no se estuviera cayendo a pedazos. ¿Cómo crees? En plena grabación. O sea, así, Lucero Suárez, que ahora es una productora muy famosa, era productora. Cuando parecía que la vida podía dar un respiro, la tragedia volvió a golpearla con una crueldad terrible. Estando embarazada de Omar, María perdió a su mamá, doña Celia, víctima de cáncer, y como si eso no fuera suficiente, también perdió a su hermano Arturo en un accidente aéreo. Todo ocurrió con apenas un mes de diferencia. Pónganse a pensar en eso, amigos, una mujer embarazada, cargando una nueva vida en el vientre, mientras al mismo tiempo entierra a su madre y recibe el golpe brutal de perder a un hermano de manera repentina.
Ahí sí que la vida y la muerte estaba peleándose dentro de una misma historia, la ilusión de un hijo llegando mientras la familia se despedazaba por dentro. Por eso la historia de María Sorté no se puede contar solamente como la de una actriz bonita que triunfó en las telenovelas. Detrás de esa sonrisa hubo traiciones, pérdidas, un amor ligado al poder político, una maternidad atravesada por el duelo y una vida donde la felicidad casi siempre llegó acompañada de una factura dolorosa. Miren, yo lo veo así. Sin duda Javier fue su gran amor, sí, pero también una puerta al mundo pesado, lleno de poder, rumores y sombras. Y María, con todo y su dulzura, tuvo que aprender a caminar ahí entre el amor, el miedo, la maternidad, la tragedia y ese silencio elegante con el que muchas mujeres fuertes esconden lo mucho que les ha dolido vivir. Y es que, amigos, a lo largo de la vida María Sorté tampoco se ha salvado de los chismes de la prensa, de los rumores torcidos y de esas notas donde a veces agarran un pedacito de verdad y les tiran hasta convertirlo en escándalo. Porque aunque María siempre ha proyectado una imagen tranquila, elegante y bastante reservada, el medio del espectáculo no perdona. Sí, amigos, la verdad es que si una actriz es discreta, le inventan. Si se defienden, dicen que se enoja demasiado, y si guarda silencio, entonces la prensa llena los huecos con lo que se les ocurre. Uno de los principales escándalos que la incomodó muchísimo ocurrió cuando filmó la película Zona Roja. En esa cinta tuvo que hacer un desnudo que, según ella misma ha contado, le resultó sumamente difícil e incómodo. No era una mujer acostumbrada a exponerse de esa manera ni a usar su cuerpo como carnada publicitaria, pero el cine de aquellos años muchas veces empujaba a las actrices a situaciones que después la prensa convertía en morbo, y de morbo barato. Y claro, después de ese desnudo, los rumores no tardaron en aparecer. Empezaron a decir que María tenía un romance con el director Emilio "El Indio" Fernández, un hombre muchísimo mayor que ella, de carácter fuerte, temperamento legendario y fama de ser todo menos un santo. María, furiosa, fue a reclamarle, pero el Indio, con ese descaro del viejo lobo de cine, se rió y le dijo que aquello era una excelente publicidad. Imagínense, amigos, el coraje. Para ella era una situación incómoda, un rumor que podía manchar su imagen, su honor y hacerla sentir utilizada, pero para él era promoción gratis, y ahí se ve muy claro cómo funcionaba parte del medio. Lo que para una actriz podía ser vergüenza, exposición y enojo, para los hombres poderosos de la industria era simplemente ruido conveniente para vender una película. O sea, con Mario Moreno Cantinflas en cine, con Emilio Indio Fernández en cine, o sea, ¿qué te puedo decir? En teatro con Manolo Fabri. Es lo que yo siempre digo, por eso casi no hago videos de hombres infieles, porque para los hombres que digan que tiene 100, 200 o 300 mujeres es un honor, y para una mujer no, es como decir que está uno hablando mal de ella, y no es cierto, simplemente son las diferencias que tiene la vida. Pero amigos, esa no fue la única vez que el nombre de María fue arrastrado a un escándalo ajeno. Años después, cuando salió la serie sobre Juan Gabriel en 2016, se regó el rumor de que María Sorté había sido la actriz que acusó al Divo de Juárez de robarse unas joyas y que por eso terminó en el bote, en la cárcel de Lecumberri en 1968. Y María tuvo que salir a desmentirlo, aclarando que en aquel tiempo ella vivía en Chihuahua y que ni siquiera era actriz y que todavía no tenía absolutamente nada que ver con el mundo del espectáculo. Y bueno, amigos, todos sabemos que la verdadera persona relacionada con aquella situación fue Claudia Islas, pero ya sabemos cómo es el internet. Alguien confunde un nombre, otro lo repite, luego una página lo publica, después un video lo dramatiza y cuando menos se acuerdan, ya le colgaron a una persona un escándalo que ni le pertenece. Y como si eso fuese poco, también estaba toda la sombra que rodeó a su pareja, Javier García Paniagua, porque Javier no era solamente el gran amor de María. No, señores, él era un político muy poderoso, priista de cepa dura, con una historia metida en los rincones más pesados de la política mexicana. Amigos, aquello no era cualquier cosa. Este hombre estaba relacionado con cosas verdaderamente turbias. Su nombre siempre estuvo rodeado de polémicas por los supuestos nexos que se le atribuyeron en los años 60. Lo acusaban de contrabando de autos y de motos robadas, además de su cercanía con Miguel Nazar Haro, una figura tristemente recordada por acusaciones de represión y tortura. O sea,
María no solo vivió una historia de amor, también vivió al lado de un hombre que cargaba un apellido político pesadísimo y un pasado lleno de sombras, rumores y versiones incómodas. Y eso, quieras o no, también la salpicaba, porque cuando una actriz se une a un hombre de poder, la prensa no solo mira el romance, empieza a revisar las conexiones, los enemigos, los escándalos y todo lo que se esconde detrás del traje bien planchado. Además, el medio hermano de sus hijos, conocido como Javiercillo, fue privado de la vida en Jalisco en el año 2011, presuntamente por vínculos con la mafia. Y ese dato vuelve todavía más espesa la historia familiar, porque muestra que alrededor del apellido García Paniagua también hubo episodios oscuros, peligrosos y marcados por la violencia. Pero las confusiones llegaron al absurdo cuando algunos medios de internet publicaron que el esposo de María Sorté, supuestamente llamado José Harfuch, había sido asesinado en el año 2000, y eso, amigos, es una falsedad completa y una revoltura de nombres. Como les dije, José Harfuch era el padre de María, no su esposo, y además falleció cuando ella tenía apenas 4 años. Su pareja real, Javier García Paniagua, murió en 1998 en Guadalajara y la causa fue un infarto fulminante. Pero así pasa cuando la gente copia sin revisar. Mezclan al padre con el esposo, cambian fechas, inventan asesinatos y terminan construyendo una historia falsa sobre una mujer que ya de por sí cargaba suficiente dolor. Está bien. Fíjate en qué momento te hace un clic aquí. Dijo, le dio un infarto, pero está bien. Ah, pásemelo, Javier. Me pasa el teléfono. Y por si faltara algo, María también tuvo que desmentir un rumor viral sobre su supuesta privación de libertad. Imagínense nada más, una mujer que ha vivido pérdidas, luto, ataques de ansiedad, miedo por la inseguridad de su hijo y una vida ligada a personajes poderosos, teniendo que salir además a decir al público que no la habían secuestrado. Así que detrás de la imagen serena de María Sorté, también hay una lista larga de batallas contra el ruido, la desinformación y el morbo. Porque ella podrá ser una actriz querida, una mujer discreta y una figura respetada, pero su nombre ha sido arrastrado más de una vez por rumores que iban desde romances incómodos hasta acusaciones falsas, tragedias familiares, política turbia y notas mal hechas. Y amigos, a veces la fama no solo te da aplausos, también te pone una etiqueta en la frente para que cualquiera venga, invente, confunda y revuelva y publique como si la vida de una persona fuera material de chisme sin consecuencias. Detrás de esa sonrisa dulce, de esa voz tranquila y de esa imagen serena que María Sorté siempre proyectó frente a las cámaras, había una mujer que por dentro lloraba batallas muy oscuras. Porque mientras el público la veía como actriz elegante, la madre noble de las telenovelas o la mujer fuerte que siempre salía adelante, María cargaba con una melancolía muy profunda, ataques de pánico y un miedo que para muchos puede sonar extraño, pero que para ella era completamente real, la catalepsia. Esa fobia terrible a ser enterrada viva. Ah, sí, hágalo pasar. Hasta mañana, María. Y miren qué fuerte, amigos, porque este miedo no salió de la nada. Según ha contado, venía de su familia materna, como una especie de sombra heredada. Un terror que se le fue metiendo en la mente y que la acompañaba en silencio. Imagínense vivir con esa angustia, con ese pensamiento metido en la cabeza, con esa sensación de que la muerte no solo podía llegar, sino que podía confundirse con algo peor. María intentó de todo para curarse, buscó ayuda con psiquiatras, con chamanes, con brujos, con quien fuera que le ofreciera una salida, y eso habla de una desesperación enorme, porque cuando alguien toca tantas puertas distintas es porque el dolor ya no cabe en el cuerpo y uno empieza a buscar alivio donde sea. Pero nada parecía darle paz completa, ni la fama, ni los aplausos, ni los discos, ni los personajes, ni el cariño del público. Nada alcanzaba para calmar esa tormenta interna, porque hay dolores que no se ven en pantalla, hay ansiedades que no salen en las revistas, hay miedos que una actriz puede esconder con maquillaje, sonrisa y profesionalismo, pero que siguen ahí cuando se apagan las luces. Después vino la muerte de Javier García Paniagua, el gran amor de su vida, y ese golpe terminó de romper algo dentro de ella. María quedó devastada. No era solamente perder a su pareja, era perder al hombre con el que había compartido 22 años, al padre de sus hijos, al compañero que, con todo y las sombras del poder que lo rodeaban, había sido su sostén emocional. Fue entonces cuando, guiada por la exdiputada Rosy Orozco, María encontró refugio en el cristianismo, y para ella no fue una pose ni un discurso bonito para entrevistas,
Fue una tabla de salvación, una forma de seguir respirando cuando la tristeza amenazaba con tragársela. La fe, según ella misma ha dejado ver, le salvó su vida emocionalmente. Pero el luto también le cobró una factura muy dura. María decidió abandonar para siempre su carrera musical, y eso, amigos, duele todavía más cuando uno sabe que cantar era una parte importante de su vida. Había grabado discos, había interpretado temas de telenovela, había recibido canciones de grandes compositores, pero dejó de cantar porque a Javier le fascinaba escucharla. Eso fue como si al morir él también se hubiese apagado una parte de su voz. Amigos, algunos podrían verlo como un acto de luto, otros como una especie de autocastigo, como si María hubiese dicho: si él ya no está para escucharme, entonces yo tampoco quiero cantar. Y ahí se entiende el tamaño de su dolor, porque no solo enterró a su compañero, también enterró una parte de sí misma. Pero amigos, si ustedes pensaban que eso era lo peor, no, amigos, a María Sorté todavía le faltaba vivir una de las pruebas más brutales que se puede enfrentar una madre: creer que le arrebataban a un hijo. La mañana del 26 de junio del año 2020, México despertó con una noticia que parecía sacada de una serie policíaca, pero era real. Su hijo, Omar García Harfuch, quien de niño incluso había debutado como actor infantil en la telenovela Abandonada y que ahora se había convertido en una figura clave de la seguridad pública, sufrió un atentado brutal. Y miren qué contraste tan fuerte: aquel niño que alguna vez apareció en una telenovela, que según se cuenta rifó y regaló su sueldo al staff cuando era pequeño, terminó años después metido en uno de los cargos más peligrosos del país. Una coladera. Yo dije, no está vivo, no está vivo, no está vivo, Dios mío, Dios mío. Y no podía, y mi hijo, que sí, que ya lo dijeron, que está vivo, que espérate. Fue de las cámaras y los sets pasó a convoys, escoltas, amenazas y enemigos reales. Ya no eran villanos de telenovela, eran grupos criminales de carne y hueso. Aquel día su camioneta fue atacada con equipo de alto calibre. Se habló de más de 400 disparos. Más de 400, amigos. Eso no fue un susto, no fue una advertencia, no fue una balacera cualquiera, fue un intento directo de acabar con su vida. Una escena de terror en plena Ciudad de México, donde la violencia se metió en la calle como si estuviera mandando un mensaje. En aquel atentado murieron 2 de sus escoltas y una mujer civil. Omar recibió impactos de bala y esquirlas. Sobrevivió, sí, pero de milagro. Porque cuando uno ve cómo quedó aquella camioneta agujerada, destrozada, convertida casi en chatarra por la lluvia de balas, se pregunta, ¿no es como que lo hirieron? La pregunta es, ¿cómo es que salió vivo? Y mientras todo eso ocurría, María Sorté vivía el infierno desde un lugar más doloroso, el de una madre que no sabe si su hijo está vivo o está muerto. Esa mañana, María creyó que Omar había perdido la vida. Imagínense ese golpe. Escuchar palabras como atentado, balazos, escoltas, privados de la vida, hospital y gravedad. En segundos el mundo se le vino abajo, porque no importa cuántos años tenga un hijo, para una madre siempre sigue siendo su niño, y cuando le dicen que intentaron matarlo, el corazón no razona, se rompe. Cuando por fin lo vio en el hospital herido pero vivo, María no podía creerlo, y cuando después vio cómo quedó la camioneta, entendió que lo que había pasado no tenía explicación sencilla. Para ella, la supervivencia de Omar fue un milagro literal, un milagro de Dios, de sus ángeles, de esa fe que la ha sostenido en los momentos más oscuros de su vida. Y es que María ya le había suplicado antes que no se dedicara a la policía. Como madre sabía el peligro, sabía que esa vida no era de escritorio tranquilo ni de oficina segura, sabía que mientras más alto subiera Omar en temas de seguridad, más enemigos iba a tener, pero también sabía que su hijo había elegido una vida de riesgo, una vida donde cada día podía ser una moneda al aire. Desde entonces, María vive rezando por él todos los días, reza como madre, como creyente y como una mujer que ha perdido demasiado en la vida como para soportar otra tragedia. Porque una cosa es ver a tu hijo crecer y hacer su camino, y otra muy distinta es saber que ese camino puede estar rodeado de amenazas, armas y gente dispuesta a todo. Así que cuando hoy vemos a María Sorté sonreír, hablar con calma o aparecer serena frente a las cámaras, hay que recordar que detrás de esa tranquilidad también vive una madre que un día pensó que le habían matado a su hijo, una mujer que recibió la noticia que nadie quisiera recibir,
que corrió al hospital con el alma en la mano y que desde entonces entendió que la vida de Omar para ella quedó sostenida por oración, fe y un milagro que todavía no termina de agradecer. Y hoy en día, amigos, María Sorté está por cumplir los 75 años y después de todo lo que ha vivido, parece haber encontrado algo que muchas figuras del espectáculo nunca logran, y eso es la paz. Vive sola, feliz y tranquila, rodeada de sus perritos y de una etapa donde ya no necesita demostrarle nada a nadie. Ya no está corriendo detrás de la fama, ni de los escándalos, ni de los reflectores a cualquier precio. María ya caminó suficiente, lloró suficiente, trabajó suficiente y sufrió demasiado como para andar mendigando atención. Y miren qué curioso, porque aunque muchos la siguen viendo como una mujer dulce y maternal, también hay una fortaleza tremenda detrás de esa serenidad. Desde que falleció Javier García Paniagua, el gran amor de su vida, María no ha querido tener otra pareja, no porque no pudiera y no porque no haya tenido pretendientes, sino porque para ella ese amor quedó como algo definitivo, como si después de 22 años con un hombre tan importante en su historia, ya no necesitara llenar ese espacio con nadie. Hoy se dedica a disfrutar a su familia, es una abuela consentidora de 10 nietos y un bisnieto, porque sus hijos, Adrián y Omar, fueron padres muy jóvenes, alrededor de los 20 años, y ahí también se le nota otra cara, la de una mujer que quizás sufrió mucho como hija, como esposa y como madre, pero que ahora encuentra alegría en la casa, en los nietos, en los animales, en los detalles sencillos y en esa calma que no siempre se puede comprar con fama. Eso sí, María no está retirada del todo, sigue actuando, pero ya no por necesidad ni por presión, lo hace por gusto, escogiendo muy bien sus papeles y cuando aparece el público la recibe con cariño porque hay actrices que no necesitan estar todos los días en pantalla para seguir presentes en la memoria de la gente. Sus trabajos recientes como Vencer la culpa y Las hijas de la señora García le recordaron al público que María Sorté todavía tiene oficio, presencia y esa manera tan suya de tocar fibras sin hacer demasiado ruido. Pero si algo terminó de regresar al centro de la conversación en internet fue curiosamente su hijo Omar, porque las redes que no perdonan nada, pero también se encariñan con lo inesperado, empezó a notar lo atractivo que muchas mujeres consideran a Omar García Harfuch, y de pronto, entre comentarios, memes, videos y reacciones de influencers como Las Perdidas, María Sorté fue bautizada como la suegra de México. Y ella, lejos de molestarse, lo tomó con gracia, con humor y con agradecimiento, porque después de tantos rumores amargos, tantas notas falsas, tantas pérdidas y tanto dolor, que el público la llame cariñosamente la suegra de México, terminó siendo casi un respiro, una forma divertida de recordarle que sigue siendo querida, que sigue estando vigente y que las nuevas generaciones la están descubriendo desde otro lugar. Y miren qué vuelta tan curiosa da la vida, aquella niña de Camargo, Chihuahua, que perdió a su padre siendo muy pequeña y que creció entre carencias, que barrió casas, hizo mandados, sufrió burlas con su apellido y llegó a la Ciudad de México pensando que iba a estudiar medicina, terminó convertida en una leyenda viva de la televisión mexicana. María Harfuch Hidalgo se transformó en María Sorté, la joven pobre que se volvió actriz, la estudiante de medicina que se volvió protagonista de telenovela, la mujer que tuvo miedo y ansiedad encontró refugio en la fe, la viuda que dejó de cantar por dolor siguió actuando, la madre que creyó perder a su hijo en un atentado lo vio sobrevivir como un milagro, y la actriz que durante años fue símbolo de dulzura terminó convertida por obra y gracia del internet en la suegra de México. Así que la historia de María Sorté no es solamente una historia de fama, es una historia de resistencia, de una mujer que tuvo que salir adelante una y otra vez, y aunque la vida le pusiera pobreza, muerte, rumores, miedo, viudez y peligro enfrente, salió adelante. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de María Sorté? ¿La recuerdas más como la actriz de telenovela, como la cantante, como la madre de Omar Harfuch o como una mujer que después de tantos golpes todavía conserva una paz que se le nota en la mirada? Te leo en los comentarios, y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín seguimos contando esas vidas de la farándula mexicana, donde detrás de la sonrisa, el aplauso y la imagen perfecta, también hay pobreza, poder, tragedia, fe y secretos que no todos conocen. Gracias por vernos, somos Tutoriales Gerberín.